¿Cuántos alumnos son? ¿Me escucha? Ya, ya. ¿Me escucha, no es cierto? Ya, entonces vamos a hablar ahora sobre las enfermedades cerebrovasculares que son importantes como patologías neurológicas para que ustedes puedan diagnosticar a tiempo una SB, ¿no? Ya sea isquémica, hemorrágica o un trastorno isquémico agudo, para poder salvar la vida de un paciente y no quede con secuelas posteriores, ¿no? Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es la segunda causa de muerte en todo el mundo y la principal causa de discapacidad a largo plazo, ¿no? Las complicaciones de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares es la postración, ya sea una postración parcial o una postración total. Aunque hay muchos avances nuevos en el tratamiento del ACV, es crucial que el diagnóstico y el tratamiento sean adecuados lo más antes posible, ya que a más demora en la instalación de la terapia, menor la probabilidad de éxito de la intervención, ¿no? Estamos hablando de la lisis, ¿no? En este caso. Hay tres tipos de strokes, ¿no? El stroke isquémico, que es el 85%, el hemorrágico, que es el 10%, y el subaranoideo, que es el 5%, ¿no? Eso también es importante para que ustedes sepan como pregunta de examen. El infarto del sistema nervioso central es la muerte celular del cerebro, médula espinal o retina atribuible a una isquemia basada en la evidencia clínica, neuroimágenes, patología o una evidencia objetiva de una injuria focal a una distribución vascular definida en una duración mayor de 24 horas, excluyendo de otras patologías, ¿no? El infarto silente del sistema nervioso central van a ser imágenes compatibles con el infarto del sistema nervioso central sin antecedente de disfunción neurológica atribuible a la lesión. ¿Ya? El trastorno isquémico agudo es un episodio transitorio de función neurológica causada por isquemia focal cerebral, medular o retiniana sin infarto agudo. Y el infarto con síntomas transitorios, que también llamados TIAs de imagen positiva, reúne todos los criterios antiguos temporales para un TIA que es menos de 24 horas, pero con una neuroimagen positiva a un infarto. ¿Ya? Siguiente. La clasificación podemos tenerlos en un ACV isquémico aterotrombótico, que son aterosclerosis con estenosis mayor del 50% o sin estenosis. Tenemos los factores de riesgo importantes, la edad, la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la hipercolesterolemia. Los ACV isquémicos cardioembólicos, que son cardiopatías embolígenas, ¿no? Como la FA, la estenosis mitral, las prótesis ya sean de la válvula aórtica o mitral y una endocarditis, ¿no? Enfermedades de pequeños vasos, de un infarto de pequeño diámetro, menor de 15 milímetros, que se ocasionaría como un síndrome lacunar. Los ACV isquémicos de causa inhabitual, ¿no? Porque puede ser una disección arterial, una displasia fibromuscular, una dolicoestasia, una enfermedad sistémicas y los ACVs isquémicos de causa indeterminada que no se sabe la causa, ¿no? Tenemos bastantes riesgos modificables y no modificables. Entre los no modificables está la edad, el sexo, antecedentes familiares, la genética, la hiperhomocisteinemia, pacientes que viven en altura, y los modificables que son la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, la estenosis carotidia, la FA, la terapia hormonal, el sedentarismo, la obesidad, la dieta, el alcohol y las drogas. En esta foto siguiente estamos hablando sobre el recuerdo anatómico, ¿no? La circulación anterior que está por la carótida interna, ¿no? Como lo ven en la imagen, y la circulación posterior que va a estar en la vértebra basilar del paciente. El cuadro clínico es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Tanto de una enfermedad isquémico-arterial de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media y de la cerebral posterior. Ustedes saben que esas son preguntas de examen, ¿no? Y también ustedes van a diferenciar así según la clínica. Cuando tenemos un ACV de la arteria cerebral anterior, hay una hemiparesia o hemiplegia de miembro inferior contralateral, pérdida sensitiva del miembro inferior contralateral, una incontinencia urinaria, una anosmia, apraxia, que es dificultad para ejecutar movimientos
aprendidos y un reflejo primitivo, ¿no? El reflejo de agarre y reflejo de succión. En la arteria cerebral media hay una hemiperesia o hemiplegia de la mitad inferior de la cara y extremidades contralaterales como fascio braquial, pérdida sensitiva de la cara y extremidades contralaterales, ataxia de extremidades contralaterales, afasia de expresión, de comprensión o global, se produce si la lesión ocurre en el lado dominante, una apraxia que es dificultad para ejecutar movimientos aprendidos y una desviación ocular conjugada hacia el lado de la lesión. En la tercera, que es la arteria cerebral posterior, ¿no? Hay una hemianopsia homónima contralateral, una ceguera cortical, una prosognasia, que es la incapacidad para reconocer rostros, incluidos el mismo del paciente, una dislexia, un deterioro de la memoria, disestesias, corea, temblor de intención o hemivalismo. El cuadro clínico de una ACV vértebro-basilar va a ser mareos, náuseas, nistagmos, dismetría, capacidad alterada para realizar movimientos rápidos y alternos, la pérdida del equilibrio y la coordinación. El manejo es muy importante, ¿no? Tenemos un manejo, primero que tenemos que reconocer los síntomas y signos del ACV, llegar en una forma adecuada a la emergencia del hospital. Hay que evaluar el tiempo de enfermedad, la historia clínica, el examen neurológico, los diagnósticos, el tratamiento, que lo más efectivo es una trombolisis, una trombectomía, un tratamiento médico y posteriormente va a ser de mucha importancia la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo sospechamos clínicamente de un infarto cerebral en un paciente? ¿No? Cuando el paciente presenta de un inicio repentino, brusco, un déficit neurológico, ya sea debilidad facial, debilidad del brazo, de la pierna, hay ataxia, hay afasia, hay disartria, pérdida del campo visual, preferencia de la mirada por un lado, alteraciones sensoriales, y eso nos tiene que llevar a que nosotros tengamos que acudir inmediatamente a emergencia. Em, los pacientes con sospecha de un ACV agudo debe clasificarse con la misma prioridad que un traumatismo grave, ¿no? O también con la misma rapidez y la misma importancia que un infarto agudo de miocardio, ¿no? Porque el paciente va a quedar con bastantes lesiones. Entonces, en el siguiente diapositiva tenemos lo que ya hemos mencionado, ¿no? La debilidad facial, la debilidad del brazo, ¿no? Cuando encontramos a un paciente con una simetría facial, ¿no? Esos son la clínica prehospitalaria para hacer una escala de un infarto, de un stroke, ¿no? En la siguiente diapositiva encontramos que es importante ver la FAS, el FAS, ¿no? Que significa el accidente cerebrovascular FAS, la asimetría facial, el, la, el no poder levantar un brazo, ¿no? La dificultad para hablar, la disartria y el tiempo, ¿no? Que es importante. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber del paciente el inicio de los síntomas, ¿no? Hacerle la historia clínica en forma adecuada, ¿no? Síntomas y signos, ictus o días previos, eventos previos he tenido, comorbilidades, paciente si ha sido fibrilador o no ha sido fibrilador, si tiene éxtasis sanguíneo, si hay pacientes que tengan trombosis venosa profunda o trombosis arteriales, la medicación que también produce bastantes trombosis, ¿no? Las medicaciones habituales, como hemos visto, las terapias hormonales o anticonceptivos en los pacientes, mujeres, los factores de riesgo y la escala de ranking modificada, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente, ya. Cuando llega el paciente a la emergencia, tenemos que evaluar la estabilidad del paciente, ¿no? Hacer rápidamente una historia clínica en la puerta, ¿no? Vemos al paciente ya a veces con los signos del stroke, ¿no? Y inmediatamente hay que tomarle una tomografía computarizada sin contraste, ¿no? Debe ser lo más rápido posible, ¿no? Para evaluar si hay una oclusión en algunos vasos grandes. Acá tenemos unos cuadros que son muy sencillos de que lo puedan aprender, ¿no? Un paciente con un infarto agudo tiene que ver la clínica inmediatamente, hacer una evaluación prehospitalaria
notificar al hospital, hacer una evaluación, pedirle una tomografía y evaluar si es hemorrágico o no es hemorrágico, ¿no? Si es hemorrágico, ya sabemos que puede ser una hemorragia subaracnoidea o intracraneal, y no hemorrágico, un ACV isquémico, ¿no? En el ACV isquémico tenemos que evaluar, como les había dicho, si es un TIA menos de 24 horas, ¿no? Si el ACV isquémico es entre 3 horas o de 3 a 4.5 horas o de 4.5 horas a 6 horas. Esto es para ver si el paciente es candidato a una terapia de lisis, ya sea con el alteplase. Como ya les había dicho, o bueno, no les he dicho, o mis alumnos de rotación les he dicho cómo se tiene que lisar un paciente, porque ustedes pueden salvar la vida a un paciente, ¿no? Y en una lisis que les voy a pasar al final de la exposición, que es una pregunta de examen, saber cómo hacer una lisis en un infarto agudo de miocardio, que ya lo saben, en un accidente cerebrovascular y también en una tromboembolia pulmonar, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan cuál es el medicamento que se usa en estos hospitales de nivel 3 para poder salvar la vida de un paciente, porque no vamos a esperar que el paciente siga infartándose, ¿no? Cerebralmente. Tenemos también sospechas clínicas de infartos cerebrales cuando el paciente presenta convulsiones, hipoglicemia, sépticos, fiebre, migraña, parálisis de Bell, ¿no? Como les dije, tienen que ser tratados con el alteplase. Hay que hacer el diagnóstico de esto inmediato para poder empezar la lisis y evitar el daño del paciente. Em, Ante la sospecha, ante el diagnóstico diferencial que podemos tener a un paciente y podemos diferenciar de que es un ictus isquémico agudo, tenemos la migraña, ¿no? Las convulsiones de paresia posictal, los tumores también, ¿no? El déficit funcional, reacción a conversión, encefalopatías hipertensivas, traumatismos encefalocranianos, encefalopatías mitocondriales, ¿no? Esclerosis múltiple, el síndrome bien conocido como el síndrome encefalopático posterior reversible, síndromes medulares agudos, hematoma subdural, síncopes, infecciones sistémicas que hemos dicho más arriba, hipoglicemias, intoxicación medicamentosa, drogas ilegales, amnesia global transitoria, encefalitis viral y la encefalopatía de Wernicke. Bueno, siguiente, esto vamos a hablar del tiempo de inicio, ¿no? Bueno, en resumen de esta diapositiva es que nosotros tenemos que diagnosticar inmediatamente este stroke. ¿Para qué? Para poder actuar y que el paciente no tenga más tiempo de necrosis en la parte cerebral y pueda llegar a que esta isquemia pueda ser reversible, ¿ya? Es muy importante que ustedes cuando el paciente llegan tengan que tomarle la pulsometría, los signos vitales, ¿no? En comparación a un infarto agudo de miocardio, se entrega oxígeno a un paciente cuando tiene menos de 92, ¿no? De saturación de oxígeno, pero acá en el ACV isquémico cambian las cosas, ¿no? Ya van a 94%. La hiperoxia puede ser perjudicial en un accidente cerebrovascular, por lo que no es necesario administrar tanto oxígeno a flujos altos y para pacientes con oxigenación adecuada. Entonces ya saben que no hay que darle mucho oxígeno a la célula del cerebro, ¿no? Las presiones arteriales mayores de 220 con 120 deben ser reducidas independiente del diagnóstico final, ¿no? Se permite la hipertensión hasta 220 y 120. No podemos disminuir tampoco la presión arterial drásticamente porque va a producir más isquemia, ¿no? El objetivo de la presión arterial para los candidatos a alteplase es inferior a 185 con 110, y una vez que se inicia el alteplase, la PA debe mejorarse por debajo de los 180 con 100 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas después de limitar el riesgo de una hemorragia intracraneal, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza para que haya una mejor perfusión en estos pacientes con presiones arteriales altas? Lo que tenemos acá, la nitroglicerina, ¿no? Nitroglicerina, dos ampollas en 100 mililitros y iniciarlo a esa dosis de microgramo kilogramo minuto. Es muy importante a un paciente pedirle todos sus exámenes de laboratorio, ¿no? Una glucosa, un hemograma, un perfil de acción, importante para las mujeres en edad fértil y mujeres que están con anticonceptivos, ¿no?
También es importante saber si los pacientes toman warfarina o toman los nuevos anticoagulantes que podrían haber producido un ACV hemorrágico. Em, y bueno, en este caso no hay mucho que pensar si el paciente está, es evaluado por el neurólogo y el neurólogo le evalúa la escala de NIS, que la vamos a tocar más adelante, y ve por conveniente iniciar la lisis, se empieza la lisis previo consentimiento de familiares, ¿no? En imágenes, siguiente, en imágenes vamos a hablar sobre la tomografía, que es el gold estándar, ¿no? Eh, o la resonancia magnética, ¿no? Que tiene que ser dentro de los 30 minutos de que el paciente llegue al hospital, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar en una tomografía? Los criterios neuroradiológicos que seguro ustedes los han estudiado cuando han hecho rayos X. Hay una mala diferenciación córtico-subcortical, borramiento de los surcos y cisuras, y una hipodensidad tenue del núcleo lenticular y la pérdida del ribete insular, ¿no? Em, Hay en otros hospitales, mucho más grandes, los hospitales tienen pues así como en cardiología tenemos una alerta roja cuando hay un paciente bueno, acá no, ¿no? Pero en Lima, hay una cadena, ¿no? El paciente llega a la emergencia, tiene menos de 6 horas de evolución del infarto, porque en Lima las distancias son largas, entonces tiene menos evolución los infartos, llegan, se activa, se ve que es un ST elevado, se activa el sistema, el paciente entra, ya no lo lisan como lo hacemos acá, porque la lisis ya es algo un poco retrógrado en cardiología, ¿no? Pero se hace porque igual hay una posibilidad de que el coágulo se rompa y muchas veces el coágulo se ha disuelto. Entonces entran de frente a cateterismo cardíaco y ahí abren la arteria coronaria y empiezan pues a hacer la colocación de stents, ¿no? Entonces igual acá en el stroke hay un equipo, ¿no? El sistema de código debe ser activado. El paciente en menos de 15 minutos que ingresa al servicio de urgencias, ¿no? Y una vez más la notificación prehospitalaria y la búsqueda del equipo del stroke para acelerar al paciente, hacerle la correcta evaluación y disminuir así el tiempo para determinar si el paciente es candidato o no es candidato al alteplase. En la siguiente diapositiva, la tercera, la otra, esa no es, em, esa es una escala de NIS que utilizan los neurólogos, ¿no? En esta escala, que es muy importante para ver el riesgo intracraneal, que va de 0 a 10, de 11 a 20 y más de 20. Tienen que hacer hay un montón de variables, como unas 13 variables, ¿no? En las cuales se evalúan el nivel de conciencia, le hacen preguntas, y según esta escala, el neurólogo da su score, ¿no? Y ven cuáles son los síntomas de stroke que tiene el paciente. Y según eso, ver la posibilidad de que se pueda hacer el inicio de la lisis. Unas cosas como datos importantes que ustedes tienen que saber, ¿ya? Es que tienen que mantener la glucosa del paciente en 140 con 180. Eso es muy importante. Ya se ha demostrado que la hiperglicemia va a empeorar los resultados y aumenta el riesgo intracraneal después de que un paciente tenga un ACV isquémico. ¿Ya? Un paciente con ACV isquémico que tenga glucosas altas, la probabilidad de que se convierta en hemorrágico es alta. ¿Ya? Tenemos que mantener una euvolemia del paciente, ¿no? Administrar líquidos endovenosos como soluciones isotónicas a 1,5 mililitros por kilogramo por hora inicialmente, ¿no? Hay que tener una monitorización cardíaca. Bueno, el monitor nos va a indicar si el paciente está en un ritmo regular, pero para eso le hacen una interconsulta a cardiología, cardiología procede a evaluar al paciente, en ese momento pueden encontrarlo al paciente en un ritmo sinusal sin ningún problema, pero ante un paciente con sospecha de FA hay que encontrar una arritmia cardíaca, ya sea un flutter o ya sea una fibrilación auricular, por lo que se debe de pedir al paciente un holter de 24 horas, ¿no? Que es esencial para un paciente, así tenga arritmia o no tenga arritmia, un paciente con ACV isquémico tiene que pasar por evaluación cardiológica. Independiente del holter, también hay que evaluar, hay que hacer un ecocardio transtorácica, ¿no? Para evaluar qué, a ver, alguno de mis
de mis alumnas que hayan rotado conmigo en un paciente con fibrilación auricular, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en un ecocardiograma? Ya, a ver, ¿quién habló? Doctor, la dilatación del aurícula izquierda. La dilatación de la aurícula izquierda. ¿Quién habló? Camila Montalvo. Ah, ya, Camila. Ya, muy bien. Entonces tenemos que evaluar la dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, eso es importante, evaluar la dilatación de la aurícula izquierda para ver que no haya formación de coágulos, ¿no? Y eso se dispare. También hay que poner, cuando vayan a iniciar el teplace, evitar la sonda vesical, la sonda nasogástrica, catéteres intraarteriales durante 4 horas, no administrar anticoagulantes plaquetarios durante 24 horas. Los pacientes tienen que estar en NPO hasta que vuelva a su capacidad de deglución, ¿no? Como les decía, en la siguiente diapositiva hay que tener los hipovolémicos. Bueno, el paciente tiene que estar euvolémico, ¿no? Porque a veces está deshidratado, ¿no? La hipervolemia también puede exacerbar el edema isquémico y aumentar el estrés en el miocardio. Y la euvolemia es deseable en el contexto del SB isquémico agudo, ¿no? Y la mayoría de los pacientes deben de recibir líquidos isotónicos para mantener en forma la solución salina normal. El inicio acá de un inicio de un alteplase para iniciar la lisis es menor a 3 horas, ¿no? El tiempo mucho más corto, ¿no? Ya sabemos que la alteplase es un medicamento trombolítico y es el único activador de plasminógeno tisular aprobado para el tratamiento de OCB isquémico agudo en los Estados Unidos, ¿no? Y si el tiempo transcurrido desde el inicio del ACV isquémico es menor a 3 horas, se debe confirmar que no haya contraindicaciones para administrar ese alteplase, ¿no? El alteplase, la dosis es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso. El 10% inicial de la dosis total de la teplacia se administra en un bolo de 1 minuto y luego el resto se administra durante 1 hora. ¿Ya? Se debe administrar 100 mililitros de solución salina después de la infusión de 1 hora para enjuagar la vía endovenosa para que garantice que se administre toda la dosis completa. Durante el ingreso del paciente en el área hospitalaria o la transferencia se debe realizar la observación continua de las complicaciones de la alteplasia, ¿no? Primero que puede ser una anafilaxia, ¿no? Lo cual va a llevar a que tenga una intubación rápida. Segundo, si hay problemas de hemorragias o un deterioro repentino del estado mental. Las guías nos dicen sobre la administración del alteplase. Cada 15 minutos durante las primeras 2 horas después hay que revisar la parte neurológica cada 15 minutos después de las 2 horas hasta comenzar el alteplase, y luego cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y luego cada hora durante las siguientes 16 horas. Eso lo evalúa el neurólogo, ¿no? Lo que no es bueno es una disminución repentina del estado neurológico durante o después de la administración del alteplase, que puede deberse a que el paciente esté empezando con una hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal es después del alteplase, tiene una tasa de mortalidad a veces del 50 o mayor del 50%. El inicio recomendable de este tratamiento, entre 0 y 6 horas, el tratamiento endovascular, ¿no? Si el paciente tiene una oclusión de un vaso grande, como la arteria cerebral media, porción proximal, la arteria carótida interna, intracraneal o arteria basilar o vertebral, o sospecha de una oclusión de vaso grande, el paciente está dentro de las 6 horas desde el último momento conocido en buen estado, se debe considerar el tratamiento de una trombectomía mecánica, ¿no? Eso ya lo hacen en hospitales nivel 4. Si el paciente es candidato para el alteplase, se debe administrar rápidamente, ¿no? Es muy importante evaluar el NIS en estos pacientes, ¿ya? Como siguiente, ya, eso. La isquemia cerebral transitoria, que es el conocido TIA, que ustedes van a ver como médicos generales un montón de TIAs en emergencia, se basa en la aparición de síntomas y signos neurológicos focales, explicables para la enfermedad vascular que desaparecen dentro de las 24 horas, que podría ser una disartria, una parálisis facial, una asimetría al levantar
los brazos del paciente, ¿no? En este caso, el paciente tiene que ser evaluado por neurología y el tratamiento de estos pacientes de por vida, así ya haya pasado el cuadro de isquemia transitoria, eh, hay que ser con aspirina y atorvastatina, ¿no? Aspirina de 100 miligramos cada 24 horas y atorvastatina de 20 miligramos como una prevención secundaria. Todos los pacientes, independiente hayan tenido un TIA y que haya pasado este evento rápidamente, tienen que ser evaluados por neurología para descarte de qué, de una fibrilación auricular, ¿ya? Y como última diapositiva tenemos la prevención secundaria, ¿no? Ya habíamos hablado, la aspirina, la torvastatina, em, la anticoagulación con warfarina, pero eso solamente en pacientes que tengan arritmias cardíacas o que tengan una prótesis, ya sea de válvula aórtica o mitral. Y la indicación de doble integración plaquetaria, ¿no? Con ASPI y con clopidogrel, cuando tienen el NIS menor de 3 o tienen una estenosis intracraneal, observando siempre que haya presentado algún sangrado del paciente, ¿no? Y por último sería la endarterectomía carotidia y como parte complementaria y final para que un paciente pueda salir de un evento isquémico agudo que va a ser la recuperación lenta, pero que va a haber una recuperación en la terapia física y rehabilitación, ¿no? Ya sea una rehabilitación en el paciente que pueda recuperar a hacer sus labores por lo menos a un 50% y también una terapia de lenguaje, terapia cognitiva, terapia conductual en pacientes que no pueden, porque tienen la fascia ya sea global o una fascia expresiva o una fascia de entendimiento, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que saber en relación a las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué arteria está, según la clínica, qué arteria es la que está obstruida? Tienen que saber cuáles son los valores del NIS, cuándo esa escala de NIS la tienen que saber, qué es lo que evalúa la escala de NIS, ¿no? Luego tienen que saber cuáles son de todas las enfermedades cerebrovasculares, isquémicas, hemorragias y subaranoideas, cuál es la más frecuente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para una lisis? Porque ustedes van a ver pacientes en emergencia y a veces tienen que actuar y saber cuánto le van a dar de tratamiento a un paciente con accidente cerebrovascular, ¿no? La dosis habíamos dicho que es de 0.9 miligramos por kilogramo día, la dosis máxima son 90 miligramos. Ustedes saben que el alteplase viene de 50 miligramos, o sea, necesitamos dos frascos, donde el 10%, ya lo hemos dicho, pasa la dosis en 1 a 2 minutos y el 90% restante pasa en 60 minutos, ¿no? Entonces, en 60 minutos ya tenemos algún cambio a favor del paciente o en contra del paciente, ¿no? Y ya el neurólogo va a seguir evaluando según su NIS cómo va la escala neurológica del paciente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Le estoy pasando aquí ahora el esquema de administración de todos los que utilizamos Alteplase, ACV isquémicos, infartos agudos y embolias pulmonares. Ya, para que se los pase a ustedes, para que ustedes sepan cómo tiene que ser. ¿Alguna pregunta? Kiara, ¿puedes preguntar a tus amigos si tienen alguna pregunta? Sí, doctora, todo está claro. Ahí está hablando. Ya chicos, entonces eso es importante que ustedes sepan sobre las enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? La clasificación, cuál es más importante, los cuadros clínicos que tienen que saberlos, cómo es la administración que le pasó a Kiara del alteplase, que tienen que lisarlo, cuánto tiempo ustedes esperan para una lisis de un paciente con accidente cerebrovascular, la escala de NIS, que es muy importante, qué es lo que evalúa en la escala de NIS, los scores y el score y el riesgo isquémico. Ya, eso es lo más importante. Y bueno, ¿cuál es el gol estándar
para un ACV isquémico, ¿no? Ustedes saben que la clínica es importante, pero el apoyo diagnóstico va a ser una angiotomografía sin contraste. Ya, si no hay ninguna pregunta, entonces ahí culminamos la clase de enfermedades cerebrovasculares.